pero no todo el mundo está de acuerdo que el estatuto sea adelante, porque es muy genérica la definición respecto a eso. Pero, diputado, usted ha estado desde el principio en el Congreso, ha sido diputado desde que se reabrió el Congreso. Estuvo en las discusiones cuando se aprobó el estatuto docente. ¿Le consta a usted en algún minuto dado que se haya dejado por escrito en algún documento que por el estatuto se renunciaba a través del rectorito? No, en parte porque además eso no sería constitucional. O sea, ningún trabajador se lo puede obligar por ley a renunciar a sus derechos. ¿No? O sea, eso no puede ser. La verdad es que eso no tiene fundamento hacia atrás. Hacia adelante es discutible, yo entiendo que es discutible, por dar una interpretación, porque la letra no lo dice en ninguna parte ni nunca se discutió como tal. Pero mire, finalmente, yo nunca me he metido tan en profundidad esto como metí a estudiarlo. Nosotros le mandamos a todos los municipios del país, y me informé a los municipios, y bueno, metimos la Contraloría, luego el Ministerio de Educación, nos trabajamos. Pero finalmente llegué a una conclusión. Aquí el problema es esencialmente previsional. Es un problema previsional, esencialmente previsional. Por los efectos de esta deuda, porque a los profesores lo obligaron a salir del sistema público al sistema municipal, le quitaron estos beneficios, le bajó la base de modo reconocimiento, le bajó la base a partir de la cual se... ¿En qué se traduce esto? Y lo estoy diciendo a partir de información que recopilamos. La cantidad de profesores con jubilaciones de 60.000 pesos, 80.000 pesos, 100, 120, ya hace un tiempo. Y los del último tiempo que tenían sueldos de 700, costó incremento, y que terminan con jubilaciones de 180. Y si uno estudia esos casos, claramente el efecto es producto que bajó la base. Le bajó la base el producto que le quitaron estos aportes, estos recursos adicionales que tenían. El efecto es esencialmente previsional. Por eso que siempre dijimos en privado que el gobierno tenía un margen de iniciativa bastante grande, porque podría haber propuesto una solución previsional y no propuso esa solución previsional. Y las soluciones previsionales yo podría adelantarles qué cosas, pero hay una solución previsional que está ahí. Entonces la tosudez del ministro, la cerrazón a conversar el tema sobre esta deuda, pero no es solo esta. Hay otras deudas. O sea, como yo digo, los campesinos de los bancos es mucho más violento que esto. Los campesinos tenían 80.000 hectáreas, se las quitó, les quitaron las hectáreas. Entonces, esto lo estudiamos en la Comisión de Privatización de mucho antes. ¿Y qué ocurrió? De que les pagaron migajas de vuelta. Los campesinos hoy día están con serios problemas. Y el Estado tiene todavía en su poder 430 hectáreas de ese fondo, por razones de la historia, se quedan en manos del Estado. Solo que hace mucho tiempo le estamos pidiendo que esas hectáreas sirvan para compensar a los campesinos que fueron afectados por 430 hectáreas. Y estuvieron a punto estos días de venderse a los neozelandeses y nosotros nos fuimos encima e impedimos que se vendieran. Pero hay como la idea como que ya todo está saldado con la historia. Y en general son gente mayor, yo entiendo, hay gente mayor la afectada, ¿eh? Hay gente bien mayor. O sea, lo que yo digo es que hay otras deudas. Hay cosas que hemos eludido por años. O sea, en el juicio de las soluciones acá, tiene que asumir el Estado, ¿cómo se hace el de eso por años? Y lo hemos dicho muchas veces, no ha habido tiempo proyecto de acuerdo, porque en ACAP nunca se vendió. Fue un simple cambio de directorio. Y dentro del directorio todavía hay un representante del Estado. Y eso todo el mundo, nadie lo sabe, pero hay un representante del Estado. Entonces, claro, y la cápsula arregló de crear una serie de otras empresas, pero hasta actualmente no. Pero ahí hay temas que por lo menos hay que resolver como sociedad, y que no están ni mucho menos prescritos. Como ese y otros son como 20 situaciones, algunas yo no estoy nada convencido de que son deuda histórica efectiva, pero son reivindicaciones legítimas de una democracia que el Estado tiene que analizar, procesar y responder en el fondo de las cosas, no solamente en formalismo. Nosotros ahí propusimos, por el resto de las deudas que no alcanzamos a ver, propusimos se crearon un equipo dentro de la Subsecretaría de Hacienda que trabajara a ver que no. Las deudas de Examat, si la Florida es víctima de eso. Las deudas de Examat, ¿usted sabe lo que es la deuda del escudo? La gente ha pagado 3 o 4 veces las casas, hemos sacado varias leyes para amortiguar. Ahora en este momento estamos haciendo una ley, producto del debate presupuestario, al final lo que ganaron fueron las deudas de Examat, porque hicimos en el debate que tuvimos ahí ahora, hicimos una fuerte presión que eso todavía no lo resuelven, finalmente ya acordaron resolverlo, 5.000 casos que quieren, que probablemente se va a resolver. Pero son cuestiones de un periodo dictatorial. ¿Qué han hecho qué han hecho otras dictaduras en otros países? ¿Sabe lo que ocurre, por ejemplo? El que era rector en el momento del golpe vuelve a ser rector. Es el concepto de que se vuelve un poco lo de Zelaya ahora. Vuelve el punto. Yo creo que eso tiene miles de problemas también, sobre todo cuando pasaron 17 años. Pero hay un concepto de reparación más global de la sociedad. Y acá, nosotros como esta transición tan rara, con Pinochet, comandante en jefe, con todo, al final hay gente que cree que esto se puede dejar así de lado, ¿eh? Y hay casos como este y muchos otros. Bueno, yo me alegro, diputado, ¿cierto?, que a través de este medio los internautas conozcan su posición, porque refresca, ¿no es cierto?, el espíritu, saber que alguien tiene claro lo que es legal y lo que es legítimo.
Y yo creo que acá, ¿no es cierto?, más que el tema de la legalidad, entre comillas, está el tema de la legitimidad. Y aquí lo discutimos en la mesa anterior, y eso es lo que debe estar como una constante. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros nos parece triste que los ministros, en este caso Velasco, la señora Jiménez, usen como elemento fundante de su planteamiento el tema de una legalidad que se hizo, entre comillas, una legalidad, entre comillas, en dictadura, donde no había Estado de Derecho, y que se use esos tiempos para decir que las cosas prescriben, que no corresponden. Entonces es bueno, ¿no es cierto?, colocarnos los puntos sobre la ley de lo que es y no es. Y yo creo que acá es un asunto de legitimidad, de lo que moralmente corresponde, de lo que es lo correcto. Entonces, bueno, aquí a mí en este aspecto tengo varias dudas, porque no sé el camino que han tomado todos los parlamentarios en el Parlamento. Sé, ¿no es cierto?, las noticias que han planteado que en un momento dado detuvieron el proceso de presupuesto por el tema de la deuda histórica. Todos saben cómo se votó en aquel momento, y escuchándolo a usted, ¿no es cierto?, que tiene tan clara la película, me preocupa, ¿no es cierto?, por qué, yo sé que usted no es el ejecutivo, pero me preocupa por qué, ¿no es cierto?, situaciones que todo es tan claro en la mesa parlamentaria, no se refrendan eso, ¿no es cierto?, en una situación de derecho, que se creen herramientas de salida al conflicto. Previamente estábamos conversando acá, antes de la Cámara, y usted decía que este conflicto va al fracaso. Me refiero a la movilización de los profesores. Es como incongruente entender cómo un movimiento va al fracaso cuando usted está convencido que la deuda histórica existe. Y otros parlamentarios también saben que existe, que hay documentación al respecto, que argumentos hay para todo acá. Cuando Velasco dice que hay 30 fallos, ¿no es cierto?, también podría decir que hay otros fallos que la justicia sí ha indicado, que sí corresponde y se está pagando. Entonces es un tema bastante complejo que cae en el descrédito, ¿no? Por supuesto que otra cosa que ustedes no hemos conversado en otras mesas, a mí me parece espectacular que por primera vez en la historia de Chile todos los medios de prensa, de izquierda, de centro y de derecha, coincidan en una cadena nacional de desprestigio a los profesores, y de desprestigio no porque pertenezcan ni siquiera al sistema municipal, sino que estamos hablando al profesor. El profesor hoy día, genéricamente, es un ser maltratado, ninguneado, menospreciado. Y voy a decir otra cosa más. Yo creo que cuando aquí las cosas se conversan, y también lo hemos planteado, deben conversarse de fondo. Yo creo que cuando aquí algunos usan el término educación pública, yo sé que usted lo cree. Podemos tener nuestra diferencia en cómo mejorar la educación pública o no, pero yo estoy convencido que gran parte de la concertación, y yo digo gran parte, no cree en la educación pública. Creen en la educación, que sea una educación eficiente, eficaz. Pero a mí no me van a hacer jugar con rueda de carreta, mientras, ¿no es cierto?, así con alitas, aparece el presidente de la CONACEP a ofrecer salvar la educación chilena por los niños, cuando en ese mismo gremio, en esa misma parte donde está él, hay personas que ocuparon el mismo cargo que él, que es Oliva, y hoy día es candidato a diputado a la cristiana. Y nosotros, no estoy cuestionando moralmente a Oliva, pero sabemos, ¿no es cierto?, lo que Oliva hace como empresario de la educación. ¿Para qué decir, ¿no es cierto?, la señora Evelyn? Me refiero a Mariana Evelyn, que de ministra, ¿no es cierto?, salta al empresariado educacional, y con actitudes absolutamente reñidas con el respeto a los trabajadores y a los profesores. Entonces son los mismos, ¿no?, que pontifican sobre la educación pública. Y yo creo que ellos creen que piensan la educación, independiente que quieran tener resultados, ¿no?, en que tengan una masa laboral tal como existe en el sector privado. Porque si a mí me dijera el señor Bosch que la CONACEP, en todos los países que él dirige, se pagan todas las cosas legales, entre ellos el bono